Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a esta nueva serie de videos donde analizaremos un poco la parte teórica del grado noveno, particularmente la guía número 6. Vamos a analizar algunos conceptos estadísticos, vamos a empezar con lo que es la población y la muestra. La población se refiere al conjunto total de los elementos que queremos analizar, mientras que la muestra se refiere solo a un subconjunto de la muestra en general. La población es el conjunto de todos los elementos que cumplen una determinada característica y la muestra es cualquier subconjunto de la población. Los elementos de la muestra se deben elegir de forma aleatoria. Generalmente uno quisiera hacer los análisis estadísticos con toda la población, pero esto es bastante tedioso y bastante, digamos, complicado, costoso en ocasiones. Entonces lo que uno hace es tomar una muestra representativa de esa población. Por ejemplo, cuando hacen las encuestas presidenciales, no encuestan a toda la población colombiana, pero tratan de que elegir a una parte de la población, es decir, una muestra, la eligen aleatoriamente para que represente la opinión pública de todo el país en ese caso particular. Entonces, asimismo, cuando se quiere hacer un análisis estadístico, lo que uno hace es elegir una muestra, ojalá representativa, de la población en general. Por ejemplo, si uno quisiera encontrar la estatura promedio de los estudiantes del grado noveno, uno podría elegir una muestra representativa de todos los estudiantes. Digamos que hay 90 estudiantes, podríamos elegir una muestra de 50 estudiantes, por decir algo, para no entrevistar los 90. Y se supone que las conclusiones que se saquen de la muestra pues aplican para la población. Ahora, entonces, cuando analizamos datos en estadística, hay varios diagramas, varias representaciones para resumir un poco la información. Tenemos los diagramas de barras. Particularmente los diagramas de barras se utilizan para comparar datos cualitativos o cuantitativos discretos. Recuerde que cualitativo se refiere a que no es un valor numérico, mientras que cuantitativo se refiere a valor numérico. ¿Qué quiere decir discreto? Que no es continuo, que salta un dato al otro. Por ejemplo, la economía o los ingresos en el 2007 y saltamos al 2008 y saltamos al 2009. No tenemos datos entre el 2007 y el 2008 pues en cuanto a meses. Eso sería una variable continua, discontinua o discreta. En, en pantalla está apareciendo, por ejemplo, el diagrama de barras para una muestra, digamos, de unas donaciones a diferentes fundaciones de un país durante el periodo 2007 al 2012. Y estos datos se representan gráficamente. Observe que en el 2007 aproximadamente 45.000 fue como el aporte en millones de pesos que se hizo en este año. No tenemos datos entre 2007 y 2008, por tanto saltamos al 2008 como tal y vemos que es un poco menos de 45 mil dólares. En el 2010 podríamos decir que es el año en el que se tuvo mayor inversión en esta fundación. Es un diagrama bastante utilizado para representar este tipo de datos. Ahora tenemos también lo que es diagrama de puntos y líneas. Los diagramas de puntos y líneas sí se utilizan para variables continuas, es decir, cuando tenemos datos en todo el tiempo que estamos analizando, digamos, nuestros datos en particular. Por ejemplo, en los puntos, estos rombos representan los datos certeros que se tienen. Y ya las líneas, pues se supone que son las tendencias aproximadas que tomarían eh, estos valores. Por ejemplo, yo tengo datos entre noviembre y diciembre. Tengo datos de noviembre y diciembre, pero no tengo datos entre noviembre y diciembre. Pero esta línea pues representa más o menos la tendencia que tienen estos datos entre esos meses. Particularmente en la pantalla está apareciendo mmm, cuántos, digamos, cuántos millones de pesos tenía una empresa, cómo avanzaban sus inversiones conforme a los meses del año. ¿Sí? Muy bien, observen por ejemplo que en diciembre tenían alrededor de 150.000 millones de dólares aproximadamente. Otro tipo de gráfico tenemos los diagramas circulares. Los diagramas circulares se utilizan particularmente para comparar distintos valores que toman un carácter estadístico. Son recomendables cuando no existen muchos valores y para mostrar cómo se relacionan partes del todo. Por ejemplo, aquí tenemos que de un grupo de 80 personas encuestadas, 32 prefieren fútbol, que es la mayor proporción, 18 billar, 16 tenis, 10 natación y 4 ciclismo. Esos gráficos son buenos para representar más o menos, para tener una idea de qué tanto la gente le gusta el fútbol comparado con los otros deportes. Es una gráfica más para comparación entre datos, ¿sí?
En esencia tenemos estos valores. Otro de los gráficos representativos son los pictogramas. Los pictogramas, digamos, permiten sintetizar información estadística mediante símbolos que expresan cantidades específicas. Por ejemplo, tenemos en la figura se presentan las cifras de reciclaje de una ciudad en el último año mediante un pictograma. De ella se puede deducir que se han reciclado 48.000 toneladas de vidrio, 96.000 toneladas de papel y 120.000 toneladas de plástico. Observe que no hay un dato como tal en el eje Y, sino que hay una variable más o menos representativa que es como la altura de cada una, digamos, de las columnas. Y los simbolitos es precisamente el símbolo de reciclaje. Ese tipo de representaciones se llaman pictogramas. Por último tenemos entonces los histogramas, que los histogramas permiten representar de manera gráfica las clases o intervalos de distribución de frecuencias y las correspondientes frecuencias absolutas y relativas. Más adelante pues abundaremos en esa de las frecuencias absolutas y relativas, pero en este punto cabe resaltar que las frecuencias, digamos, relativas hacen relación a qué tanto se repite un mismo dato, y las absolutas después es la suma de todos los datos que llevamos hasta ese momento. Por ejemplo, en pantalla están apareciendo los datos, en este caso del tiempo en minutos que tardan unos estudiantes en llegar a sus respectivos colegios. Tenemos, por ejemplo, que en el eje X tenemos número de estudiantes y en el eje Y tenemos tiempo en minutos que tardan. Entonces podríamos decir que entre 5, digamos que más o menos, tenemos que 50 estudiantes, bueno, aquí tienen esta gráfica hecha trocada para que corrijan eso en el libro. Aquí no iría número de estudiantes, aquí iría tiempo en minutos y aquí iría número de estudiantes. Tenemos más o menos que en aproximadamente unos 50 estudiantes, observen más o menos unos 50 estudiantes, se demoran entre 5 y 10 minutos. Unos 100 estudiantes se demoran entre 10 y 15 minutos. Unos 500 estudiantes se demoran entre 15 y 30 minutos. Unos 30 estudiantes se demoran entre 20 y 25. Unos 150 entre 25 y 30 y unos 100 entre 30 y 35. Observen que lo que tenemos es una frecuencia de que tantos estudiantes se demoran en tiempo determinado. 50, por ejemplo, 100, 500, 300, 150 o 500. Se usan para representar frecuencias. ¿Qué tan frecuente es cierto dato estadístico? Muy bien, con esto damos pues por terminado pues como esa parte de resumen de cómo representar datos estadísticos a partir de diferentes tipos de diagramas. En un siguiente video ya analizaremos pues cómo se pueden distribuir o cómo se pueden representar estos datos ya con medidas de tendencia no central.